El 15 de julio de 1992, Rachel Nickel, de 23 años, una joven madre que paseaba con su hijo, fue salvajemente asesinada en el parque de Wimbledon al suroeste de Londres. Tenía más de 40 puñaladas en el cuerpo. Fue como una película de terror. El asesinato fue portada en las noticias y el público clamaba por la captura de su asesino. Tuvo un tremendo impacto en la sociedad. Esta vida es mucho más peligrosa de lo que solía ser. La policía lanzó una audaz operación para atrapar al asesino, una operación que podía incriminar a un hombre inocente. La muerte de Rachel Nickel fue un crimen que conmocionó a Gran Bretaña. Good evening. The savage knife murder of a young mother in broad daylight stunned detectives in London today. Rachel Nickel tenía 23 años y una prometedora vida por delante. Vivía con su compañero André y su hijo de 2 años Alex en Balham, al sur de Londres. La mañana del 15 de julio de 1992 iba a salir a pasear con Alex. Menos de 2 horas después estaría muerta, brutalmente asesinada en un agradable espacio público. Al otro lado de Londres, en el duro barrio de Alton, en Roehampton, a menos de 1 milla del parque de Wimbledon, Colin Stagg había madrugado y se disponía a sacar a pasear a su perro. Fui al parque muy temprano, por la mañana, para pasear al perro. Tenía un tremendo dolor de cabeza esa mañana, por lo que en lugar de dar un largo paseo, como hacía normalmente, solo di un corto paseo alrededor de un pequeño estanque llamado estanque de esquío y me volví a casa. Con su dolor de cabeza empeorando, Colin tomó varios analgésicos y se echó en el sofá para dormir. Eran alrededor de las 9:25. Mientras Colin dormía, Rachel, Alex y su perra Molly paseaban entre los árboles. Disfrutaban del temprano sol del verano e ignoraban completamente que un asesino los acechaba. El área del parque, como la recuerdo, es bastante amplia. Creo que tiene unos cuantos árboles, una pequeña zona boscosa, pero es bastante luminosa. No es una zona a la que te pienses 2 veces en ir. Fue asesinada en un sendero bastante frecuentado, a menos de 200 metros de una zona verde abierta del parque de Wimbledon, donde las madres pasean a sus hijos. El ataque fue tan feroz que uno de los golpes, que le cortó la garganta para silenciarla después del primer ataque, casi la decapita. Tenía más de 40 puñaladas en el cuerpo y el cuello. Fue como una película de terror. La policía ocupó el parque y rastreó la escena del crimen cubriendo más de 400 hectáreas de terreno con 500 personas en la mañana del asesinato. Un asesinato con un único testigo, un niño de 2 años que había visto asesinar a su madre. De regreso a casa, Colin Stagg se había levantado y se sentía mejor. Como el día era agradable, se cambió de ropa y decidió sacar a pasear a su perro, una decisión que afectaría al resto de su vida. Crucé por el pasadizo del cementerio de Putney Vale y vi a un policía de uniforme a la entrada del parque. Me advirtió que no entrara porque había habido un incidente. Le pregunté qué había pasado y me dijo que habían encontrado el cuerpo de una joven. Le dije que yo había estado en el parque esa mañana y me preguntó si había visto algo sospechoso. Le dije que no. Me pidió mi nombre y dirección por si necesitaban preguntarme algo más adelante. Se las di sin problemas y me fui a casa. La policía metropolitana organizó un equipo especial de detectives para trabajar en el caso. Desde el principio, el equipo del asesinato de Nickel se encontró con la dificultad de la falta de pruebas. Había una diminuta mota de lo que en su momento se consideró como materia orgánica. Pero la ciencia de los primeros años 90 no era capaz de analizar como ADN, por lo que la policía estaba en una situación muy complicada. She was 23 when she died. She was a shining light, a bright star in my life and everybody who knew her. Después de un mes de investigaciones y cientos de entrevistas, los detectives no parecían ir a ninguna parte. Ni siquiera sabían si el asesino era un hombre o una mujer. De cara a la investigación, la policía tomó la decisión inusual de llamar a un especialista en perfiles criminales para obtener información psicológica del asesino. En Reino Unido, los perfiles psicológicos eran nuevos.
Personalmente yo era muy escéptico sobre lo que podría ofrecer, aunque sin minusvalorarlo. No iba a ser capaz de darnos el nombre del asesino. Lo que haría sería marcar una categoría y decir, es este tipo de individuo. Ese es el tipo de cosas que podría hacer. Los detectives acudieron a Paul Britton, un renombrado psicólogo criminalista que había trabajado en muchos casos importantes, incluyendo el secuestro de Stephanie Slater. Trabajando mano a mano con los detectives, a Britton se le pidió un perfil del asesino de Rachel Nickell. Se crearon dos perfiles. Uno que podríamos llamar un perfil demográfico. Alguien entre 20 y 30 años, de vida solitaria, que probablemente vive por su cuenta y que quizá no vive muy lejos del parque. Y el segundo era el llamado perfil de fantasías sexuales, donde se habla de la clase de cosas en las que el agresor podría estar interesado, fantasías sexuales sádicas, y que incluía una lista de cosas en las que podría estar interesado, como cuchillos y ocultismo. El perfil aportado por el señor Britton mostraba un asombroso parecido con la propia vida de Colin. Los perfiles, junto con un retrato robot de los posibles sospechosos, fueron emitidos por la televisión nacional. La emisión generó cientos de llamadas de gente que afirmaba conocer al hombre del retrato. La policía fue inundada con llamadas que ponían un nombre a esa cara: Colin Francis Stagg. Por la mañana temprano, sobre las 8 o las 9, llamaron a mi puerta. Abrí y estaba lleno de agentes que decían que querían hacerme unas preguntas con respecto al asesinato de Rachel Nickell. Para ser justos con la policía, ellos habían entrevistado a otros sospechosos. Habían seguido otras pistas. Pero en ese momento, aquellas pistas y aquellos sospechosos se habían desvanecido. El único que permanecía, y siguió así en los siguientes 2 años, fue Colin Stagg. Nunca había sido arrestado por nada en mi vida, y ser acusado de algo así fue como estar en otro mundo. Era extraño. Montones de policías vinieron e inspeccionaron mi casa de arriba abajo. Yo tenía un par de libros sobre ocultismo y se fijaron en ello. Después de inspeccionar mi casa, me llevaron a la comisaría de Wimbledon y me tuvieron allí 3 días. En cuanto la policía comenzó a interrogar a su sospechoso, se encontró con un enorme golpe de suerte. Colin Stagg estaba a punto de revelar una información que convencería a los detectives de que él era el asesino. El 15 de julio de 1992, Rachel Nickell paseaba con su hijo de 2 años, Alex, por el parque de Wimbledon. En pocos minutos, un alegre paseo por su hermoso espacio público se convirtió en una escena de terror. Su hijo, arrancado de sus brazos, fue el único testigo del espantoso ataque. Su imagen de bella modelo rubia es una imagen icónica que nos habla de la pérdida de la inocencia, de un tiempo en que una joven no puede salir con su hijo al mediodía de un día de verano. Estos casos meten mucha presión a la policía. Debido a la casi total ausencia de testigos y pruebas forenses, la policía pidió al psicólogo criminalista Paul Britton que elaborara un perfil del asesino. Este perfil, con un retrato robot bien publicitado del sospechoso visto cerca de la escena del crimen, hizo caer toda la atención sobre Colin Stagg, que vivía a pocos minutos del parque de Wimbledon. Puedo entender por qué Colin Stagg se convirtió en el foco de esta investigación. Siempre se mostró muy franco. Estaba en el parque en aquel momento. Era un solitario conocido. No hay nada malo en ello. Pero en algunos casos, eso se percibe como un poco sospechoso. Stagg había admitido estar en el parque la mañana del crimen. Y esto, junto con las pruebas encontradas en su apartamento, le convirtió en el primer sospechoso. Colin Stagg fue arrestado en su domicilio, conducido a la comisaría de Wimbledon e interrogado. Nunca había sido arrestado antes por ningún delito. Y eso era aterrador. Sorprendentemente, para los oficiales implicados, él hablaba franca y abiertamente. No negó nada, solo para insistir que él no había matado a esta joven madre. Mientras la policía interrogaba a Colin, la búsqueda de antiguos incidentes en el parque aportó un descubrimiento. Descubrieron que una mujer había visto a un hombre que estaba tumbado desnudo en el parque, quien, aseguraban, se exhibió ante ella. Realmente estaba tomando el sol desnudo, lo que hago todos los veranos,
en una zona utilizada por los nudistas. Reconocí la culpa porque pensé que, aconsejado por mi abogado, quería terminar con aquello. No quería arrastrar esas cosas, así que para terminarlo pagué una multa de 200 libras y fui liberado 3 días después. Esta decisión tuvo grandes y duraderas consecuencias en el caso y también en su vida. Al admitir inocentemente el cargo de exhibicionismo, Colin Stagg incrementó la certeza de la policía de que poseía las características establecidas por Paul Britton sobre el asesino. Mientras Colin volvía a su vida en el barrio de Alton y asumía los errores de los meses anteriores, una inocente búsqueda de relaciones personales en los años anteriores al asesinato de Rachel Nickell podría resultar la clave. Unos 2 años antes del asesinato de Rachel Nickell, contesté a un anuncio de una página de contactos y escribí una carta a Julie Pines. Estuvimos de acuerdo, charlamos por teléfono y parecía que iba bien. Siendo un hombre normal, de sangre caliente, pensé que podía llegar más allá y me lancé y le escribí una carta de contenido sexual. Era una leve fantasía sobre un encuentro con una mujer al aire libre, juntándose y haciendo el amor al aire libre. Ella guardó esa carta durante 2 años y contactó con la policía cuando fui arrestado esos 3 días. La policía leyó la carta y claro, Rachel Nickell fue asesinada en el bosque. Pareció que había una conexión entre todo ello. Después de examinar detenidamente la carta de Julie Pines, la policía tenía la certeza de que Colin había asesinado a Rachel Nickell, pero seguían siendo completamente incapaces de probarlo. Enfrentados con la creciente presión de los jefes de la policía y del público, el equipo de investigación probó una idea atrevida. Creímos, ahora sabemos que equivocadamente, que era posible realizar una operación encubierta para evaluar si Stagg tenía algún conocimiento sobre el caso que lo incriminara. El equipo de investigación no tardó en reclutar a una policía estrella encubierta, conocida durante la operación y después como Lizzie James. Con ella y tras un largo asesoramiento de Paul Britton, la operación bautizada como Edsel comenzó. El plan cuidadosamente preparado y con la aprobación del jefe de la policía metropolitana y de los fiscales, consistía en que Lizzie escribiera a Colin y se ganara su confianza, con la esperanza de que revelara datos íntimos sobre el crimen. Recibí una carta de una mujer llamada Lizzie James, que decía ser amiga de Julie Pines y que había leído la carta y la había encontrado interesante y quería conocerme. La primera carta era algo así como: querido Colin, quizás recuerdes a una mujer llamada Julie Pines. Dear Colin, I hope you're not offended by this intrusion as we've never met before. Julie es un poco estrecha, yo soy más abierta y me gustaría comenzar un diálogo contigo. Por supuesto, Stagg, un tipo de 30 años, prestó atención a la mujer y contestó a la carta. Dear Lizzie, thank you so much for your letter, which I read with great interest. Trabamos relación. Le envié cartas, ella me envió cartas. I'm sure your fantasies hold no bounds, and you're as broad-minded and uninhibited as I am. Las primeras cartas de Stagg muestran un alto grado de ingenuidad cuando habla de hacer licor de chiribía. Y saldremos al porche y beberemos vino de chiribía y te besaré y te abrazaré, todo bastante cándido. Y entonces, en una carta muy significativa que ella le envía, le dice: necesito que me muestres lo que es un hombre de verdad. The things that happened when I was with this man were not what normal people would like. And even though these things are bad and I feel guilty, I can never forget how exhilarating they made me feel. Esto deja pocas opciones de respuesta y, previsiblemente, en la siguiente carta, Stagg le escribe textualmente: yo te mostraré cómo es un hombre de verdad. Y Lizzie James le contesta: necesito sentirme indefensa y humillada. ¿Y adivinan qué? En la siguiente carta, Stagg usa esos términos exactos: indefensa y humillada. En todas mis cartas decía: ¿es esta la clase de cosas a la que te refieres? ¿Es esta la clase de cosas que te gustan? Si no, me disculpo. Yo era muy joven, nunca había tenido una relación sexual con una mujer así. Habría dicho a cualquier mujer cualquier cosa que quisiera oír si pensara que con ello iba a tener sexo. La correspondencia entre ellos continuó, y el contenido se volvió más sexual y violento. A los detectives les parecía que Stagg había entrado en el juego. Animados por los resultados, decidieron ir más allá y organizar un encuentro de la pareja. Recuerdo claramente el día, ella se retrasaba.
Entonces vi a una mujer, pelo rubio, largo, muy atractiva, y le dije, perdone, ¿es usted Lizzie James? Y ella dijo que sí. Ella supo quién era yo. Nice to meet you. You got here all right? You found it all right? Yeah, eventually, sorry. Y esa fue la primera vez que nos encontramos. Su primer encuentro con Lizzie no fue el encuentro privado que Colin imaginaba. El parque estaba lleno de policías de incógnito observando cada movimiento, totalmente conscientes de que una de sus colegas estaba en compañía de un supuesto asesino sádico. En la comida, Lizzie no perdió el tiempo en aludir a lo que el equipo pensaba que era el lado oscuro de Colin. Fue entonces cuando me contó que tenía un oscuro secreto. Quite an extreme appetite for some things. Su antiguo novio se metió en la magia negra y ella afirmó que había practicado un sacrificio humano con una mujer embarazada y su crío. Yeah, we did. And things got pretty heated and yeah, we screwed around. Al principio pensé, está pirada, ¿sabes? Está mal de la cabeza, pero era muy atractiva y todo lo que decía me daba igual, solo tenía ojos para ella. Ansioso por impresionar a Lizzie, Colin respondió a su oscuro secreto con una violenta fantasía propia. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación recayera en el asesinato del parque de Wimbledon. Le conté en el segundo o tercer encuentro que había sido arrestado por el asesinato de Rachel Nickell, y ella lo encontró muy excitante. Quería que yo fuese el asesino. Dijo que solo podría estar con el hombre que hubiera cometido ese crimen y que tendría sexo con él. Yo seguí diciendo que no, lo siento, no fui yo. Seguí pidiendo disculpas y diciendo, lo siento, que no fui yo no lo hice. Durante toda la operación, Colin Stack nunca sugirió que hubiera tenido nada que ver con el asesinato de Nickell. A pesar de ello, el contenido sexual de sus cartas a Lizzie eran exactamente lo que Paul Britton y la policía esperaban del asesino. El 17 de agosto de 1993, Stack fue nuevamente arrestado por sospecha de asesinato. Me estaban interrogando en una habitación con mi abogado y me estaban leyendo algunas de las cartas que yo le había escrito a Lizzie James. Not only do you want to befriend this certain lady, shocks me is what you're prepared to do to her as well in the name of fun. Look at that one. Sí, me sentí muy indefenso porque pensaba que eran cartas personales entre dos adultos que consentían. Y en ese punto, un oficial salió del cuarto y volvió con Lizzie James. Hi, Colin. Remember me? Supe en ese momento que era parte de aquello. No pude decir nada. En todo momento estuve diciendo sin comentarios. Pero lo que realmente quería decir era, tú empezaste esto, ¿sabes? Tú me escribiste, no te escribí yo a ti. Así que fui acusado del asesinato de Rachel Nickell. Con su primer sospechoso tras las rejas, los agentes celebraron un trabajo bien hecho. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que en esos últimos meses, todos sus esfuerzos se habían centrado en el hombre equivocado. El verdadero asesino de Rachel Nickell estaba en libertad, y en el otoño de 1993 estaba preparado el golpe. Los detectives que investigaron el crimen de Rachel Nickell en el parque de Wimbledon en 1992 habían pasado más de un año persiguiendo a su asesino. Con la ayuda de un especialista en psicología criminal, la policía había lanzado una audaz operación encubierta para atrapar a su principal sospechoso, Colin Stack. Una policía de civil se hizo amiga de Stack y a través de una serie de cartas y de encuentros, la policía reunió pruebas que creían que demostraban que era el asesino. Ahora, con Stack acusado y bajo custodia, los detectives se preparaban para el juicio. Sin embargo, lo que el equipo de investigación no sabía era que se habían centrado en el hombre equivocado. Desde el momento en que Colin apareció en el horizonte, su juicio quedó obnubilado y las pistas de la identidad del verdadero asesino se habían perdido. En el verano de 1989, una brutal violación en Plumstead, al sureste de Londres, marcó el comienzo de una serie de ataques que asolarían la zona en los siguientes 4 años. Una mujer estaba preparando a sus hijos para ir al colegio con la puerta de atrás abierta. Cuando se volvió, después de secarse el pelo, vio a su agresor frente a ella, amenazándola a ella y a sus hijos si no colaboraba. Y esta violación fue la primera de la que se conoció como las violaciones de Green Chain, que fueron una serie de agresiones en Green Chain Walk, en el sureste de Londres. Ocurrieron durante varios años y nadie fue detenido por ellas. Trágicamente, las violaciones de Green Chain pudieron haberse evitado después de la primera agresión. La policía recibió una llamada en agosto de 1989. Quien llamaba era la madre del violador, pues su hijo se lo había confesado.
Su nombre era Robert Napper. Le confesó que había violado a una mujer y su madre le creyó y llamó a la policía y dijo: mi hijo ha confesado haber violado a una mujer. ¿Ha aparecido alguien violada en los alrededores del parque de Plumstead? La policía revisó sus datos, pero por un trágico descuido no encontró ninguna referencia de una agresión. De haber investigado adecuadamente, podrían haberse evitado los crímenes de uno de los peores asesinos de la historia británica. Robert Napper es del tipo más raro de los violadores, afortunadamente pequeño, que son, básicamente, son sádicos sexuales, asesinos sádicos sexuales. Parece que pudo sufrir abusos antes de los 10 años, aparentemente por alguien muy cercano a él, aunque no sabemos quién fue. Lo significativo sobre él, tanto de niño como de adulto, es su aislamiento. Aislamiento de sus compañeros, de sus amigos, aislamiento de su familia, lo que le lleva más y más lejos en su carrera criminal. También tenía el síndrome de Asperger, que es una dificultad para aprender, lo que probablemente aumentaba su aislamiento. Green Chain Walk, una tranquila zona de parques en el sureste de Londres, fue durante los primeros años 90 escenario de varias de las más terribles violaciones de las que Londres ha sido testigo nunca. Los ataques continuarían durante meses, aumentando en brutalidad hasta el verano de 1992. Justo semanas antes de que Rachel Nickell fuera asesinada, Napper atacó a una mujer que paseaba con su hijo. Napper saltó sobre ella, la derribó e intentó estrangularla delante de su hijo y la violó brutalmente mientras ella le suplicaba que no la matara. Las similitudes con el asesinato de Nickell, pocas semanas después, cuando lo vuelves a ver, son bastante claras. Pero no se apreció así en su momento. Es fácil cuando ya ha pasado. Pero era muy similar y lo crucial era que ella llevaba consigo a su hijo. No solo los ataques de Green Chain Walk no se vincularon con el asesinato de Rachel Nickell. Una falta de meticulosidad de la policía facilitó que Napper fuera libre para mantener su escalada de terror. 2 veces se le pidió una muestra de ADN después de que sus vecinos lo identificaran a partir de un retrato robot como el sospechoso. En ambos casos no se presentó en la comisaría. Increíblemente no fue perseguido. En noviembre de 1993, 16 meses después del asesinato de Rachel Nickell y con Colin Stack esperando juicio, Londres fue sacudido con la noticia de otro terrible crimen. What has shocked police is the ferocity of the murders. A senior officer said Sam Bissett's injuries were horrific. Samantha Bissett y su hija de 4 años, Yasmine, vivían juntas con el novio de Samantha, Conrad Ellman, en Plumstead, al sureste de Londres. Samantha tenía una personalidad fuerte. Antes de tener a Yasmine era bastante obstinada, pero tuvo a Yasmine y se centró más en las cosas. Era una madre muy dedicada. Recuerdo a Yasmine como una pequeña niña adorable. Era una niña encantadora. La llevé a los columpios y ella pensaba que era magnífico. Creía que había sido un día increíble solo por haber estado unas horas en los columpios. Era tan feliz. Mientras Samantha y Yasmine seguían con sus vidas, no podían saber que Robert Napper ya había empezado a acecharlas. Ella no tenía cortinas y en ocasiones paseaba por el apartamento desnuda. Y yo le decía, deberías tener cuidado, podría haber un mirón mirando. Y una semana o así antes del asesinato, ella vio a alguien mirando por la ventana de su dormitorio una noche. Después de eso fue un poco más cautelosa, pero sospecho que era demasiado tarde. El día que encontré a Sam y Yasmine había estado en casa de mis padres en Sidcup y pasé por el apartamento de camino al trabajo. Entré y vi una mancha en la alfombra y fui a la cocina por algo para limpiarla. Y pensé que había que limpiarlo. Toda la casa era un caos. La ropa de Sam estaba tirada fuera del armario y el suelo cubierto de ropa. Entonces fui al dormitorio y vi... Sam estaba tapada, así que no había mucho que ver. Pero estuve mirando aquel montón de ropa y todas las manchas de sangre. Tardé en darme cuenta de lo que había pasado. Entonces pensé en Yasmine. Me sentí mal porque pensé en llamar a la policía sin haber buscado a Yasmine. Podría estar aún viva. Yasmine estaba en la cama con las manchas encima. Y por un segundo pensé que podría estar viva. Pero no había movimiento, no estaba respirando. Entonces llamé a la policía. La investigación de los asesinatos de los Bissett fue encabezada por el superintendente Mickey Banks. Yo ya había estado antes allí. La zona había sido el escenario de otros actos violentos. Accedí al lugar y me dirigí a la horrorosa escena.
Fue la escena más espantosa en la que jamás había estado. Tenía 32 años y medio y nunca había visto algo como esto. Ni un accidente ni nada peor que esto. Obviamente, el cuerpo había sido dejado allí, colocado como diciendo, mira lo que he hecho, mira de lo que soy capaz. Y yo inmediatamente pensé, esto tiene que ser obra de un pirata. Mientras los técnicos forenses examinaban el apartamento, empezaron a encajar las piezas de lo que creían que había sucedido. Sam estaba ocupándose de sus cosas con Yasmine en la casa cuando llamaron a la puerta. Entonces se produce un rapidísimo y violento ataque. Y Napper inmediatamente la apuñala, la lleva al salón y la somete a horribles actos de mutilación. Poco después también viola y mata a Yasmine, una niña de 4 años. Realmente un horrible y horroroso crimen. Una de las primeras cosas que se le ocurren a Mickey Banks es que el caso podría relacionarse con las violaciones de Green Chain. Pidió la ayuda de un psicólogo criminal que había trabajado en esa investigación y en el asesinato de Rachel Nickell, Paul Britton. Lo sorprendente de la implicación de Paul Britton fue que colaboró como asesor en las violaciones de Green Chain, en el asesinato de Bissett y en el caso Stagg, y en ningún momento vio la posibilidad de que estuvieran relacionados. Trabajó en los 3 casos y Napper pasó por los 3 completamente desapercibido. Al principio de 1994 había 3 investigaciones policiales independientes en el sur de Londres, y sin saberlo, investigaban los crímenes del mismo hombre, Robert Napper. El equipo de Green Chain lo había desechado como sospechoso por ser demasiado alto. Incomprensiblemente no le habían reclamado cuando en 2 ocasiones no se presentó a las pruebas de ADN. Mickey Banks invitó al equipo de investigación del crimen de Rachel Nickell a Plumstead para comprobar si ambos casos podrían estar relacionados. Ellos ya habían acusado a Stagg y estaban convencidos de que era su hombre. Esta era la actitud de sus oficiales cuando vinieron a vernos y analizamos ambos casos. Solo me dijeron lo que ellos querían que yo supiera. Estaban convencidos de que Stagg era culpable, tan simple como eso. Paul Britton, el único que conocía a fondo ambos casos, insistía en la nula relación que había entre los crímenes de Nickell y Bissett. Creo que Mickey Banks le dijo a Paul Britton, ¿no están relacionados? Y Paul Britton dijo, no están relacionados, no revelan el mismo nivel de furia. Y mi respuesta fue muy sencilla, si tienes una víctima dentro de una casa en un espacio cerrado, puedes hacer lo que quieras y puedes expresar cualquier extraña desviación sexual que tengas. Mientras, el equipo del caso Bissett recibió una respuesta que estaba esperando. Por una casualidad, las huellas dactilares de Samantha Bissett eran sorprendentemente parecidas a las de Robert Napper, y en la primera revisión de la escena del crimen habían asumido que eran las mismas huellas. Sin embargo, un nuevo examen demostró las diferencias y los detectives tenían ahora las huellas de su asesino. Eran unas huellas dactilares que coincidían en 6 o 7 puntos con las huellas de Napper. Se encontraron en el balcón fuera de la casa, por lo que eran atribuibles a él. Se convirtió en un muy buen sospechoso para nosotros. La policía tenía sus huellas dactilares archivadas por una serie de diferentes delitos, así que cuando asumieron que eran de otra persona, buscaron en los ordenadores y su nombre surgió. No solo apareció Robert Napper, apareció también su condena. Los archivos de la policía estaban llenos de indicios que lo señalaban como un depravado agresor sexual, indicios que fueron hasta ese momento ampliamente ignorados. Robert Napper fue detectado por la policía al menos 8 veces antes de que asesinara a Samantha Bissett y a su hija. Yo creo que la más significativa fue en 1992, cuando fue arrestado por acosar a una empleada civil de la comisaría de Plumstead. La policía fue a su apartamento y lo registró. Encontraron una guía del parque de Plumstead con páginas marcadas y anotadas al margen con comentarios sobre mujeres, mujeres envueltas en plástico, mujeres siendo violadas y otros actos violentos. No establecieron ninguna relación con las violaciones de Green Chain ni con ningún otro caso. Fue liberado y allí estaba, de vuelta en las calles. Afortunadamente, los detectives que 2 años después investigaban el caso Bissett estuvieron más atentos, y Mickey Banks y su equipo pasaron meses reuniendo pruebas contra Napper. Junto a las huellas dactilares, encontraron una huella de zapato con sangre en la cocina de Samantha, que vincularon con un par de zapatos de Napper. Esto, junto a las denuncias sobre Robert Napper, fueron suficientes para Banks. El interrogatorio fue gélido. Nos miraba por encima del hombro como si supiera algo que nosotros ignorábamos.
Del tipo, tú nunca vas a llegar a averiguarlo. Yo soy así, soy mejor que tú. En su interior se estaba riendo de nosotros. En mayo de 1994, Robert Napper fue acusado de los asesinatos de Samantha y Jasmine Bisset. Una muestra de ADN demostró concluyentemente que Napper también era el violador de Green Chain. Fue detenido a la espera de juicio. Al otro lado de Londres, otro detenido, Colin Stagg, esperaba juicio. Acusado por el asesinato de Rachel Nickell, no sería el único acusado. También estaba bajo escrutinio de la Policía Metropolitana y su arriesgada operación para detener al sospechoso. En julio de 1992, Rachel Nickell, una joven madre de 23 años, fue asesinada en el parque de Wimbledon. Los detectives utilizaron a una policía encubierta para acercarse al principal sospechoso, Colin Stagg, y ganarse su confianza, con la espera de que pudiera confesar su crimen o bien revelar pruebas que lo pudieran incriminar. Después de 28 semanas, la Operación Edsel, como fue denominada, la policía concluyó que tenía pruebas suficientes para determinar que Stagg era el culpable. Fue acusado del asesinato y detenido a la espera de juicio. Después de 14 meses detenido en la cárcel de Wandsworth, Colin Stagg llegó al Tribunal Penal Central. Ir a los tribunales es algo aterrador, especialmente si sabes que eres inocente. La policía y el fiscal parecían confiados con el material que tenían. Pero estuve hablando con periodistas y corresponsales expertos en asuntos judiciales que se miraban los unos a los otros diciendo, ¿cómo van a salirse con la suya? La defensa de Colin había contratado a una serie de expertos para analizar la Operación Edsel y sus conclusiones. Pronto demostraron que estaba plagada de irregularidades. En mi análisis de lo que Stagg reveló, en realidad no hay nada inusual. Tenemos el intento de Stagg de satisfacer a Lizzie James diciendo, tengo cierto interés en esto, ¿y tú? I'm so glad that you like my letters and that you too are as broad-minded and uninhibited as me. I can't wait to read some of your fantasies. Está tratando de adivinar en qué está interesada ella. Y por supuesto, cuando encuentra el oro, es cuando ella lo reafirma y le lanza el hueso cada vez que él habla de algo que sea violento o sexualmente sádico. I believe I will only ever feel fulfilled again if I meet a man who has the same history as me. Él habla de otro hombre que utiliza un cuchillo sobre una mujer en el parque y entonces, bingo. El equipo de investigación piensa que es exactamente lo que esperaba. Pero es una profecía autocumplida, porque solo vieron lo que querían ver y solo valoraron aquellos elementos que ya tenían. Después de escuchar la acusación contra Colin Stagg, el juez de la audiencia decidió que era suficiente. Y no perdió tiempo en desestimar las pruebas obtenidas con la operación encubierta, considerándola una manipulación. Ningún detective del caso podía escuchar las palabras del juez y no estar seguro de que no solo había sobreseído el caso, sino que estaba realmente irritado sobre el modo en que Colin Stagg había sido manipulado. Con el caso hecho añicos, la Brigada de Investigación del caso Nickell tuvo que reflexionar sobre los sucesos de los últimos 2 años. El equipo había tomado más de 4.500 declaraciones y se dijo que la investigación había tenido un coste de más de 3 millones de libras. A pesar de haber sido la investigación más cara de la historia criminal británica, la brigada no tenía nada. Te asombras de por qué nadie dijo, esperad, ¿qué pensará el juez sobre esto? Colin Stagg abandonó el tribunal después de 14 meses en prisión como hombre libre. La resolución del juez afirmaba que el caso nunca debería haber sido llevado a juicio, pero Colin tuvo que enfrentarse con un juicio distinto, esta vez con los medios y la... Cuando Colin Stagg fue liberado de prisión, fue acosado por la multitud. Todos recordamos aquellas imágenes. En lugar de ser tratado como un inocente, fue tratado como un asesino que se había librado. Toda la multitud allí, la policía a caballo y todo el mundo gritando. Y pude oír cosas como, colgad al culpable, es culpable, colgad. Minutos después, el padre de Rachel Nickell leyó una declaración. I understand that the police will now keep the files on my daughter's murder open, but they are not looking for anyone else. En ese comunicado, que deja totalmente claro que nosotros no investigábamos a nadie más, se lanza un mensaje que dice a todo el mundo, sabemos quién es ese hombre. The law has been upheld, but where is the justice? Me sorprende que hiciéramos ese comunicado.
Colin Stack regresó a su apartamento y pasó los siguientes 14 años como un apestado. Para la mayoría de la gente era el hombre que la asesinó sin ser condenado. En otoño de 1995, la atención volvió al Tribunal Penal Central, esta vez por el juicio de Robert Napper, acusado de los asesinatos de Samantha y Yasmine Bisset. Mientras la acusación realizaba los últimos ajustes, los detectives recibieron unas inesperadas noticias. Recibimos una llamada que decía que él iba a reconocer su culpabilidad, iba a aducir enajenación mental. ¿Qué pensábamos de eso? Y yo le dije que estaba bastante satisfecho. Le dije que creía que él era un enajenado. Había algo. Él no estaba tan loco como para no saber lo que hacía. Él sabía lo que hacía, pero había algo totalmente perturbado en él. En octubre de 1995, Robert Napper se reconoció culpable de homicidio involuntario en el caso de Samantha y Yasmine Bisset, alegando enajenación mental. También confesó una violación y 2 intentos de violación. Fue enviado al Hospital de Alta Seguridad de Broadmoor a perpetuidad. Los familiares de Samantha y Yasmine abandonaron el juzgado para rehacer sus vidas destrozadas. Es extraño cómo pequeñas cosas pueden reaparecer a menudo. Una canción de la radio que a Sam le gustaba. Siempre hay cosas como esa. Resulta extraño. No voy por Plumstead casi nunca, pero a veces repaso lo que ocurrió allí. Es extraño volver al pasado y ver el lugar. Recuerdo a Yasmine, una niña adorable. Era una niña encantadora. Los familiares de Rachel Nickell no habían concluido. Tuvieron que pasar 7 años para que se produjera un hallazgo nuevo. En 2002, un equipo de revisión del caso examinó las pruebas reunidas en la década pasada desde el crimen de Rachel. Cada declaración fue revisada y los agresores conocidos y posibles sospechosos fueron reexaminados. Uno de los primeros nombres que se marcó como un sádico asesino en aquel momento confinado en Broadmoor fue Robert Napper. A la vez, los científicos habían avanzado en la tecnología de estudio de las pruebas forenses encontradas en el cuerpo de Rachel Nickell. Había una pequeña cantidad de ADN en los pantalones de Rachel Nickell que fue analizada. Y ahora eso te permite, antes no, descartar a la gente. Y Stack fue descartado en relación con ese ADN. La segunda prueba fue que había algunas pequeñas salpicaduras de pintura encontradas en el pelo del pequeño Alex Hampcombe, que pudieron ser relacionadas con la caja metálica de herramientas de Robert Napper. Más análisis de ADN demostraron que Robert Napper había estado en contacto con Rachel Nickell el día en que ella murió. Las salpicaduras de pintura halladas en el pelo de su hijo Alex fueron la confirmación final. Armados con esta nueva prueba, Robert Napper fue acusado del asesinato de Rachel Nickell. Se presentó ante el Tribunal Penal Central el 18 de diciembre de 2008. Se sentó aquí y no se arrugó. Era una presencia diabólica. No digo eso a menudo, pero él parecía algo así. Fue el juicio más tenso al que yo haya asistido jamás. Realmente te hacía llorar. Podías ver a sus padres que finalmente tenían al hombre correcto y fue realmente muy emotivo. Robert Napper adujo homicidio involuntario en el caso de Rachel Nickell, aduciendo enajenación mental. Fue reenviado a Broadmoor siguiendo las recomendaciones del juez, ya que era poco probable que nunca fuera puesto en libertad. La admisión de culpabilidad cerró uno de los más notorios casos de la historia del crimen británica. En agosto de 1993 apareció un cuchillo en el parque de Wimbledon, cerca de donde Rachel Nickell fue asesinada. Este cuchillo fue identificado como de Robert Napper cuando fue arrestado en 1994, y de nuevo nada se hizo. Stagg estaba en prisión preventiva y no se hizo nada. Aunque tenían el cuchillo con sus huellas dactilares, tenían sus antecedentes, anotaciones y pruebas de él como acosador violento, violador y potencial asesino. Creo que fueron muy malos policías, totalmente incompetentes. Pero Scotland Yard estaba escuchando, y el caso Nickell y otros casos de alto perfil criminal provocaron cambios drásticos en sus tácticas. Desde el crimen de Rachel Nickell, el modo en que los asesinos son investigados resulta irreconocible. En la actualidad cuentan con equipos de investigación especializados y se ha convertido en el más efectivo modo de investigación criminal que podemos encontrar en el mundo. Colin Stack, durante mucho tiempo el corazón del caso, recibió más de 700.000 libras del Departamento de Interior como compensación por la Policía Metropolitana. De todos modos, la sombra del crimen ha permanecido sobre él.
Todavía hay gente hoy que no sabe que ya tienen al hombre que mató a Rachel Nickell. Siempre me dicen, ¿cogerán alguna vez al tío que lo hizo? Arruinaron su vida. No cumplió condena dentro, pero sí fuera. Y si nunca hubieran cogido a Napper, Colin Stagg podría haber sido considerado el hombre que mató a Rachel Nickell hasta el día de hoy.